aquí nuestra súper invitada. Hablamos con los expertos al mediodía. Bueno, esta invitada siempre me hace llorar, pero también me hace reír. Y me encanta porque yo la quiero muchísimo, la admiro. Si hay alguien de admiración, ¿no? Que son nuestros amigos, nuestros seres queridos, es mi amiga, mi queridísima Marta Claudia Mosquera, conferencista, escritora, misionera, esposa, mamá, física. Bueno, pues hace tantas cosas que también hoy nos acompaña aquí en la Melodía del Mediodía. Gracias, mi querida Clau, por acompañarnos. Gracias, mi Ofe preciosa. Gracias y totalmente retribuido. Te amo, te admiro y eres genial. Y amo a tus hijos, que son mis sobrinos. Tenemos que decirlo así, porque las dos somos paisanas, entonces sus hijos son mis hijos y mis hijos los suyos. Así es que, claro que sí. Hermoso. Y gracias por la invitación y me conmovió tanto oír las palabras, ¿no? Porque admiramos a nuestra pareja, la alegría de también a mis padres, la constancia. Qué hermoso que nos enfoquemos en lo que realmente tiene un valor invaluable. La familia. La familia, pero lamentablemente se está quebrando, ¿no? Sí. Digo lamentable porque es doloroso. Nadie se casa pensando en una separación. No. Nadie, creo que ninguno de los que entramos en una relación matrimonial, mira, nos hablan de 51 años, ¿no? De casados. Hermoso. Toda una vida. Pienso que se casaron a los 20. Sí, se casaron muy pronto, pero Claro. Imagínate, uno sueña y anhela y quiere estar con esa persona y cuando llega una de estas experiencias dolorosas, no sabemos cómo manejarla también. Sí, es una realidad que no podemos negar. No quisiéramos vivirla. Tampoco nadie queríamos, ni sabíamos que iba a existir una pandemia como la que vivimos, ni queremos vivir un terremoto. Ese tipo de cosas no queremos vivirlos. Pero de vez en cuando llegan. Y esta es una de ellas, que no nos damos ni cuenta a veces qué pasó y no pudimos mantener el compromiso del matrimonio. En ocasiones es un divorcio en que los dos estamos de acuerdo, pero en otras ocasiones prácticamente te divorcian emocionalmente y no te das ni cuenta. Entonces, claro que sí, es una de las cosas que ha crecido muchísimo, pero no por el hecho de ser común, quiere decir que es lo deseable. Claro. Eso sí, no. Lo deseable es mantener el fundamento de la familia, mantener el fundamento de lo que es el matrimonio. Pero hay una realidad, hay que enfrentarla. Hay una realidad, hay que superarla. Hay una realidad y tu vida es más valiosa que esa realidad. Tienes con qué salir adelante. Y en esas situaciones, por ejemplo, cuando las parejas se enfrentan a esto, hay muchas emociones que experimentan las personas, como confusión, como no saber a dónde voy, como para qué sigo, o como, bueno, mejor aquí se acabó todo. Y las personas empiezan a desanimarse, no solamente en el área emocional, sino en muchas áreas, en todas las áreas de su vida. Mucho tiene que ver en dos cosas. ¿Cómo fue la relación matrimonial? Para ver cómo quedaron las heridas, todo esto. Y cómo fue la separación. ¿Cómo fue la relación matrimonial? Porque pudo haber sido linda, pero luego hubo algo que la quebró. Claro, pero por ejemplo, si es una relación matrimonial en la que se hizo una codependencia, superar el divorcio va a ser muy difícil. Si es una relación matrimonial en donde hubo una situación tóxica, entonces se va a superar mucho más sencillo. Y si es una relación en donde hubo muchísimas cosas muy buenas y solo fue una cosa, entonces uno puede tener la capacidad de tener recuerdos, de tener historia, y la manera en que se afectan los hijos también es diferente. Entonces, depende de esa historia y también de por qué se da el divorcio y cómo se da. Se da el divorcio porque realmente nos dimos cuenta que no fluía, o porque él me fue infiel, o porque yo descubrí que ella tenía una doble vida. Es muy diferente a nos dimos cuenta que se fue desgastando y que no pude guardar el compromiso, que cada quien tomó su responsabilidad. Yo siempre digo, es muy diferente decir, uy, perdóname porque pues ya me descubriste, no me queda de otra, a decir, sabes que yo tengo que hablar contigo. He hecho algo incorrecto, pero prefiero decírtelo. Quiero enfrentarlo. Eso me habla de una persona comprometida y de una persona que va a querer cambiar, o de una persona que realmente dice, te respeto demasiado para seguir en esto.
Aún sí, O sea, aceptando que fallaste. aceptando mi responsabilidad, que es muy diferente a decir, pero fue por tu culpa, fue diferente, fue porque tú me dijiste esto, fue porque te fuiste de viaje. Me dejaste mucho tiempo solo o sola. Vamos, una vez escuché una persona que, ahí sí, dices, Dios mío, hay razones, pero esta no tenía ni siquiera pies ni cabeza. Dice, no, es que no quiero seguir con mi esposa porque tiene estrías en el vientre, ¿no? Ay, no. Y la respuesta de mi esposo fue, ¿y por qué las tiene? ¿Por los embarazos de tus hijos? Sí, de nuestros hijos, pero ya no quiero seguir. Yo quería ahorcarle. O sea, yo decía, perdón, o sea, mejor dime un pretexto real. Ya no la amas, te has involucrado varias veces, o sea, dime algo. Y al final, pues, para él, no para ella, fue un matrimonio por conveniencia. Entonces, pero además el pretexto era como que decías, no puedo creer lo que está pasando. Entonces, estos dos aspectos van a depender mucho la manera en que nosotros vamos a vivir el proceso del divorcio, que es una pérdida, por lo tanto algunos lo asemejan al proceso de un luto, claro que es un luto emocional, y yo siempre he dicho, claro que es un luto, se murió tu proyecto de familia, tu proyecto para muchos incluso de vida porque involucraba al otro. Vamos a tener el respetar y sufrir ese luto, pero ¿qué crees? Todo luto tiene fecha de caducidad. Si tú respiras, hay fecha de caducidad. Te puedes levantar. Bueno, ¿cómo levantarnos después de eso? Vamos a hacer una breve pausa porque hoy este tema, no, a lo mejor no es muy alentador para muchos, ¿no? Pero sí puede ser alentador para aquellas personas que están viviendo este momento y cómo responder ante esta situación de divorcio y seguir adelante. Así que después de esta pausa, volvemos con más aquí en Radio Saracay. ¿Cómo responder ante una situación de divorcio? Hoy es este temazo que tenemos con nuestra súper invitada Marta Claudia Mosquera, conferencista, escritora, misionera, esposa, mamá, física. ¿Cómo haces con tanto? ¿Cómo haces con tanto y estar tan linda el día de hoy también aquí con todos nuestros amigos y responder con tanto amor a cada una de las cosas? Porque yo sé que hay mucha gente que te busca, mi querida amiga, para pedirte consejo. Para que estés en muchas conferencias y todo. Y darte tiempo también para responder estas situaciones que son bien complicadas en la vida del ser humano. Sí. Bien complicado. Decíamos, ¿cómo vivir el proceso de divorcio una vez que ya las personas están divorciadas? No estamos promoviendo el divorcio, ojo. No, promovemos el matrimonio, pero aceptamos una realidad que tenemos que enfrentar y ayudar. Sí, por eso justamente decimos, ¿cómo vivir este proceso? ¿Cómo salgo adelante y no me hundo porque la vida continúa? Claro. Bueno, número uno es aceptar el proceso. O sea, hay situaciones que no nos gustaría, pero nos tocó vivir, ¿no? Entonces, número uno, aceptar. O sea, es como un proceso... cuando tienes una enfermedad, ¿no te gusta? Exacto, ¿no? Y dices, bueno, sí, pero es parte de... Entonces, aceptas el proceso como algo real de tu vida. Yo sé que nunca lo quisiste, yo sé que era el peor, es más, ni siquiera en pesadillas, pero número uno. Número dos, reconocer que tu pareja es una persona imperfecta y que cualquiera de los dos conoce la responsabilidad de tu pareja, pero también la tuya. Por ejemplo, una persona me decía, pero si yo he recibido el maltrato, ¿cuál es mi responsabilidad? Le digo, bueno, medítalo. No tengo ninguna. Pero después de unos días me dijo, no, sí tengo, yo lo permití. Entonces, es un porcentaje muy pequeño, pero existe. Y aún así, yo creo que siempre cuando hay un conflicto, los conflictos son de dos. Total. Uno no se lo puede hacer solo, no, el conflicto, no se lo inventas. Y siempre tenemos un compromiso de parte y parte, porque por eso es matrimonio, en conjunto, en pareja. Pueden ser los porcentajes diferentes, claro. O sea, si la persona ya es una persona que le gusta vivir en una doble vida, le gusta la inmoralidad o está involucrado en cosas deshonestas, ilegales, es obvio que hay que tomar decisiones. Pero por algún lado empezó, hubo algo, ¿no? Hubo un detonante por ahí, que a lo mejor no quisimos darnos cuenta. A veces sí sabemos, y desde el noviazgo, no lo aceptamos. Sí. Seamos honestos, un matrimonio de maltrato casi siempre empezó en el noviazgo, así con un abuso verbal. Que, por ejemplo. Por ejemplo, con que te amo tanto que por eso reviso tu celular. Oye, y ya te están abusando, ¿eh? Ya es un abuso, como que eso es amor, cuando el amor es libertad y respeto. O te amo tanto que por eso te celo. O al revés, ¿no? No, mi amor, es porque te amo, checo lo que te vistes. O sea, los celos no son...
no son de Dios. Pues hay una escritura que dice que los celos son el sepulcro del amor, para medir lo que es. Celos, el sepulcro En del Cantares amor. 8. Oye, Los celos son el sepulcro del amor. Entonces se refiere a que mata el amor. Entonces de ahí la importancia, y que además, bueno, es otro tema donde se enfoca la parte psicológica desde la niñez. Otro día hablamos es de otro los celos. tema. Pero, por ejemplo, ¿no? Tú te das cuenta de estas señales. Y muchas veces, ahora, hay ocasiones que de verdad los dos se casaron y, sin embargo, no te diste cuenta o nadie te avisó que había una situación de comportamiento ya. O sea, yo sí he tenido parejas que hay situaciones de comportamiento en donde nunca le avisaron a la esposa o al esposo. Entonces, llega un momento en que, claro, ella desconocía que tomaba antidepresivos y nunca se lo dijeron. Entonces, o él desconocía que ella tenía un problema de bipolaridad y no se dio cuenta. Eso sí va a detonar una situación en la que uno tiene que medir hasta dónde es posible, hasta dónde se deja ayudar y hasta dónde afecta ya el entorno de los hijos. Son muchas situaciones que uno se va dando cuenta, ¿no? Hay detonantes que de verdad se escondieron y que es muy triste. Yo por eso, fíjate que hay un principio que a mí me fascina, es desnudar no solo nuestro cuerpo, que en la actualidad es lo más fácil, sino desnudar tu alma. Tener la capacidad de ser quien tú eres con tu pareja, si no es con tu pareja. ¿Con quién? ¿Con quién? Claro, claro. Si no es con tus hijos, ¿con quién? O sea, si no es en la familia, ¿dónde? Exacto. Que es el núcleo más sagrado, más íntimo, más libre, más todo. Y de alguna manera te respeta a ti mismo, ¿no? De alguna manera es una situación que te saca adelante ese compromiso a ti mismo, ese respetarte a ti mismo. Entonces sí, se puede superar, número 1, aceptándola. Número 2, midiendo tu responsabilidad, aunque sea el porcentaje pequeño. Número 3, dando opción al perdón. Porque el perdón es un proceso. Que estén divorciados. Es que el separados. perdón no depende que te lo pidan. El perdón depende que tú lo decidas. O sea, es muy probable que tal vez mi padre fue una persona que no me puso ni el apellido, o sea, no es mi caso, no me puse el apellido, me abandonó y muchísimas cosas. Pero yo, a pesar de, decido perdonarlo y tal vez ni siquiera lo he visto en tantos años. El que yo decida es el inicio del proceso, no es el final. Recién es el inicio, porque hay dolor, porque hay heridas, y así es en el luto. El que yo digo, bueno, yo decido perdonar a mi esposa que me fue infiel, decido perdonar a mi esposo que, no sé, me engañó y económicamente hipotecó todo y lo perdimos todo. Tantas razones que se pueden dar, no solo la inmoralidad. Y de repente tú dices, bueno, a pesar de, yo decido perdonar. Número 1, porque quiero la libertad para mí. Y número 2, es el padre o es la mamá de mis hijos y yo no voy a heredar amargura. Yo voy a heredar libertad. Ay, qué bonito. Realmente yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? El poder dar una buena herencia. A veces no nos damos cuenta que lo que estamos heredando es pura queja, Sí. puro hacer quedar mal al otro, puro rencor, toda la amargura, ¿no? Y rebosa sobre los hijos. Sí, y el problema es que olvidas que ese hombre que se portó tan mal o esa chica que se portó tan mal es la mamá o es el papá. Y eso no hay cómo cambiarlo. Y que en algún momento sí hubo un lazo muy, 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 muy afectivo, muy cercano. Y que biológicamente hablando y aún en muchos aspectos va a tener la otra persona, el niño, la niña va a tener el anhelo. Entonces no se vale que el deshonrar a tu esposo o a tu esposa terminas diciéndole a tu hijo qué mala onda que naciste, ¿no? Qué pena, no eres fruto de amor. Qué pésimo padre o qué pésima madre que tienes. Exacto, entonces dices, ¿y qué le espera a él para su futuro? Qué futuro. Mira, ya nos llegaron las preguntas. Dice, buenas tardes, Sofía y Marta Clau. Nosotros, los hijos, ¿cómo debemos responder cuando uno de ellos fue quien cayó en tentación y deshonró el matrimonio? A nosotros como hijos nos duele, pero ¿cómo debemos actuar? Tal vez tomar partido, o en este caso, la víctima de la infidelidad. Dice, en mi caso, tengo sentimientos de ir en contra de aquella persona que se metió en el matrimonio de mis padres. O sea, nos está hablando un hijo o una hija. Ajá. Bueno, número 1, reconocer que el pecado fue de los dos. O sea, muchas veces decimos, bueno, cayó en tentación como si fue accidental. No, fíjate que el pecado de inmoralidad sexual o la decisión de inmoralidad sexual o la decisión de tener intimidad sexual, de la infidelidad,
resulta que se tiene que planificar porque hay una privacidad en donde es algo que se tiene que, vamos, no es de un instante a otro, ¿no? Pero ahora sí. Sí en las relaciones casuales, pero aún así buscas privacidad. O sea, hay un tiempo en donde te da el poder reaccionar. Porque Claro. aunque sea tienes segundos o minutos para que haya esa privacidad, buscar esa privacidad, por decirlo de una Claro, manera no es al ojo práctica. público, ¿no? Sí, no es algo Sí, público. mientras te escondes es que ya pensaste Ya puedes algo. pensar que ya sí o no. pensaste. Ajá. Entonces tienes que involucrar que no solo fue la persona, también involucró a tu papá o tu mamá, ¿no? Número 2, darte cuenta que, bueno, yo perdono porque no quiero juzgar, yo perdono porque no quiero repetir esos patrones de conducta y no me quiero quedar enlazada con un dolor que al rato me va inconscientemente a hacer que yo reaccione de maneras diferentes. Hay una transferencia que se llama psicológicamente, que lo que yo siento en contra de ti, Ofe, que eres, suponte que nos criamos juntas, que somos hermanas de papá y mamá, y de papá y mamá, sí, claro, y yo tengo algo en contra de ti. Y ya fuiste a vivir a otro país. Se lo voy a cobrar a mi mejor amiga, que es otra persona muy cercana, o tal vez incluso cuando mi hija vaya creciendo y yo digo, ay, pero si es igualita a mi hermana, sin darme cuenta voy a tener esa inclinación porque es inconsciente, es algo que rechazas. Entonces, por eso es tan importante, porque el perdón me rompe ese lazo de dolor que quede establecido. Entonces, aparte que has perdonado a tu mamá o a tu papá, excelente, pero también involucra perdonar a la persona con la que estuvo. Perdonarle. Porque justamente dice, tengo ese sentimiento de ira en contra de esa persona que se metió en el matrimonio de mis padres. Hay que perdonar. Y vamos a perdonar porque es algo que, aunque haya sido en una seducción, pero finalmente la persona que se involucró, pues dijo sí. Involucró el que lo aceptó. Entonces, es una responsabilidad compartida. Oye, qué fuertes están estos temas, ¿eh? Pero justamente hoy también queremos hablar en esta ya tercera parte, vamos a hacer una pausa, pero vamos a hablar de cómo ayudar a los niños también, porque en este matrimonio, si hay niños involucrados, hay que saber cómo orientarlos, para dónde guiarlos. Lo conversamos después de la pausa. Ya volvemos. Hoy nuestro tema es cómo responder a esta situación de divorcio. Hoy estamos con mi gran amiga, mi querida Marta Claudia Mosquera, conferencista, escritora, misionera, esposa. Y bueno, pues hoy también parte de todo este compromiso y esta responsabilidad de hablar de este tema, ¿no? Tan Sí. grande, tan fuerte, tan lleno, que involucra tantas familias en estos procesos del divorcio que no es fácil. No, pero no, que no, no. involucra también a los niños. Cómo Sí. ayudar a los pequeños. Yo creo que una de las cosas que son importantísimas es, y yo lo veo así, que sea tal el respeto de los padres a los niños y a los adolescentes que puedan decir la verdad medida. O sea, no voy a contarle una verdad cruel y cruda, sino un porcentaje, pero la razón sí. De alguna manera hay mucha gente que tiene ese para que no sufra no le cuento, pero no se da cuenta que con el tiempo se va a dar, la verdad sale a la luz tarde que temprano, alguien se le va a salir, y lo triste es que el chico o la chica va a perder confianza en sus propios padres. Ese es un daño tremendo. Pero ¿cómo decirles, Clau? Porque yo creo que ahí viene Yo lo creo que más con un duro. proceso. O sea, no se vale, es como, a mí se me haría muy cruel decirle a una persona, bueno, le tengo que decir que usted tiene tal diagnóstico y como en 3-6 meses se muere. O sea, como dices, no, espérame, ¿no? Pero es diferente que diga, bueno, vamos a ver primero a descartar, vamos a ver que la vio. O sea, hay todo un proceso en el que de alguna manera. Hasta llegar al Hasta último llegar a algo diagnóstico. que tú quisieras, ningún médico quisiera decir eso. Entonces ya, y la forma en que lo dice, ¿no? Con toda la humanidad por delante, ¿no? Entonces, como padres, ir preparando a nuestros hijos. Como padres, evitar deshonrarnos uno al otro delante de los hijos. O sea, yo sé que estoy pidiendo algo rarísimo porque se requiere tener un dominio. Entonces, yo a mí bueno, no con respecto a mi relación matrimonial, pero cuando yo llegué de México extrañé mucho a mi familia y sobre todo llegó la primera Navidad y yo recién daba luz. Yo estaba pero extrañando, pero dije, no es justo marcar así la primera Navidad para mis hijos. Entonces, lo que yo hice fue agarrar mi carro y me fui a un parque y me solté a llorar en el carro. Hasta que lloré. Me descargué y dije, ok, esta es mi realidad. Yo decidí y yo la acepto, pero no voy a marcar
las fechas tan bonitas, no voy a marcar a mis hijos con que yo estoy anhelando estar en otro lado, no con otros, pero con el resto de la familia. Con el resto, ¿no? Entonces empezar a no, desahógate, pero trata de hacerlo en un momento en donde tú te comportes con más suavidad para decirle a tus hijos. Número 3. O sea, ir a desahogarse es una de las maneras, ¿no? Aparte, ¿no? Separadito. Sí, separadito, a solas. Y muchas veces a solas, o si tienes una mejor amigo con quien hablar, hazlo. O si te gusta hacer deporte y sabes que jugando fútbol mientras no lastimes a nadie y después llorar, o es un proceso, no te vas a desahogar una vez, varias veces. ¿Sabes? Yo trabajaba en un sitio de comunicación, era un canal de televisión en los Estados Unidos, y a la entrada, ¿no? Donde llegaban los reporteros, los periodistas, todos los comunicadores, había una de estas bolas que uno golpeaba. Boxea, no sé cómo se llaman estos. Pera se decía. Pera, como una pera, ¿no? Uy, todo el mundo que llegaba así estresadísimo. Y luego ya, entraba a la cámara, al aire. Y es hermoso porque somos humanos, claro. Y todos yo tengo procesos personales, tú, cada uno de nosotros. Pero no es justo irlos regando porque no sabes procesarlos. Entonces, si queremos que nuestros hijos aprendan a procesar sus emociones, tengo que empezar yo procesando las mías. Claro. Entonces, esa es una de otras. Cada uno sabe cómo las procesa, de ¿no? manera personal y cómo te enseñaron incluso, ¿no? Porque viene también de patrones de conducta de tus padres. Otra de las cosas importantísimas, haz un compromiso contigo misma o contigo mismo de no deshonrar al papá o a la mamá, a la persona que no esté. ¿Por qué? Porque les transmites, y hablábamos hace ratito, un sentido de que no naciste como fruto de amor, ¿no? Y eso es algo que debe mantener. Tu papá, un hombre increíble, mi amor. Claro que tomó decisiones equivocadas, yo también contribuí, pero que sepas que tú eres el mejor regalo, o sea, ir sanando, porque los niños tienden a pensar soy culpable. Mojé la cama, saqué malas notas. Fue por mi culpa. Fue por mi culpa. Es algo espontáneo en los niños. Entonces, no podemos castigar así a nuestros hijos. Otra de las cosas que son importantísimas, no trates a tus hijos como pobrecitos. Yo sé que es un proceso difícil. Pobrecitos los niños que ya se quedaron sin papá o sí, sin no, mamá. Y por eso les compenso con esto. Por eso no pongo límites. Por eso no le tengo horarios. No. O sea, es una realidad que no queremos que vivan, pero sinceramente la están viviendo. ¿Qué voy a hacer? Más bien empoderarlo. Tú tienes fuerza para esto. Como familia lo vamos a hacer, pero juntos, mi amor. O sea, antes éramos 4, ahora somos 3, pero seguimos tenemos juntos. Y es recomendable que sigas dándole sueños a tus hijos. Que puedas seguir diciendo, pero ¿sabes qué, mi amor? Qué hermoso, porque vamos a seguir con que aprendas bien a nadar, o que vamos a seguir con el inglés. Yo no sé, Ajá. que no detengas los sueños de tus hijos. Oye, pero para llegar a eso, digo, es una madurez tremenda, ¿no? De la persona que se queda ahí a cargo de los niños, sea papá o mamá, que regularmente son las mamás. Pero también una fortaleza para no quebrarse en ese momento cuando empiezas a hablar de los sueños, porque eran los sueños que tenían los 4. Juntos. Cuando empiezas a hablar de todas estas metas y logros y seguir adelante, el no quebrarse. Pero tú tocaste algo. Y no está mal quebrarse mientras no pierdas el dominio propio. O sea, ahí está la cosa difícil. Yo en lo personal soy muy, en el porcentaje que más puedo, trato de ser honesta. Y yo sí le digo a mis hijos, híjole, me siento frustrada por esto. Y cuando eran niños les decíamos, estamos teniendo estos retos, así es que yo les decía, yo voy a ser impaciente, mejor obedézcanme a la primera, porque no quiero gritar. Entonces mis hijos se acostumbraron a que son procesos familiares. Se acostumbraron a que ellos pueden decirme sus procesos y no va a ser para no preocupar a mi mamá, sino, no, más bien nos vamos a preocupar juntos y pesa menos. Pero, o sea, la carga entre más se lleva, es más ligera. Exacto. Y para eso es la familia. O sea, nos hemos equivocado creyendo que no quiero que sufran nuestros hijos. Igual van a sufrir. Y me lo oculto o me lo guardo. Exacto. Pero igual van a sufrir porque les va a tocar un desamor como parte de la vida. Les va a tocar un amigo o amiga que de repente pues no tomó la decisión correcta y los lastima. O nuestro hijo va a ser el que lastimó a alguien y nos va a tocar decirle, mi amor, por ahí no. Entonces, vamos, la vida no es perfecta. Entonces, el ideal que quiero dar no existe. Entonces, tenemos gente adulta que no sabe cómo gestionar sus emociones y sus frustraciones. Pero
si desde la familia empezamos a considerar, son procesos reales, pero ¿sabes qué? Tenemos para sacarlo adelante. Pero juntos, sobre todo esto, juntos, mi amor. Y yo aquí sí haría un llamado con todo el corazón. Yo sé que si ya fue inevitable, luchemos a más no poder, pero si fue inevitable, si incluso ya fue una decisión unilateral, que no, ok, yo lo entiendo. Lo que no entiendo son dos cosas. No renuncies a tu maternidad o tu paternidad si eres tú quien ha salido. Y segunda, no le niegues a tu expareja que sea padre o sea madre. Que lo puedan ver. Que puedan ver a sus hijos siendo una persona honorable. O sea, estoy pensando que no es ni un asesino, ni un sicario, ni nada por el estilo, sino una persona honorable que es normal. Por favor, no le niegues porque es una espada de doble filo. Lo lastimas a él, pero también a tus hijos. Y el legado que dejas es una semilla de división que los hijos van a reproducir sin darse cuenta. Se lastiman todos porque queda afectado el papá que no puede ver, queda afectado la mamá o quien sea que no puede ver y los niños también, ¿no? Y quien no deja ver, porque con el tiempo te das cuenta el daño que le haces a tus hijos cuando crezcan. Y la culpabilidad va a llegar de que solo por resentimiento castigué a mis hijos. Porque tenía egoísmo, ira con esta persona. Los hijos no son botín, son hijos. ¡Wow! Qué cosa tan dura, pero también tan cierta, mi querida Clau. Gracias por habernos dado estas excelentes recomendaciones, consejos que yo creo que se quedan guardados ahí en el corazón. Ojalá que toda nuestra audiencia no llegue a este caso. Claro, no llegue anhelamos. De verdad. Podemos hablar uno en donde hablemos cómo prevenirlo. Ah, eso me encanta, te comprometo para la siguiente. ¿Cómo Por prevenir supuesto. el divorcio? Claro, se puede prevenir, por supuesto, la medicina preventiva da mejores resultados que ya cuando estamos en el proceso de contagios y todo. Ay, me encanta. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo hacemos para Pues mira, enlazarnos contigo? estamos ahí en el Facebook como Marco y Clau. Y también estamos en Instagram. Mosquera, siempre Mosquera. Marco y Clau Mosquera. Sí, Marco, el nombre de mi esposo, Clau, el diminutivo con el que me conocen, Mosquera, que es nuestro apellido familiar. Así es que ahí nos pueden encontrar. Estamos ahí en redes, estamos siempre listos y emocionados porque creemos que aunque hay una realidad, también tenemos la capacidad de poder superarlo. Y hay muchísima gente a tu alrededor que vive la misma realidad. Pero si nos tomamos de las manos, podemos superar esa realidad y establecer proyectos que traigan trascendencia en nuestra familia. Qué bonito. Muchísimas gracias. Un beso grandote y nosotros seguimos aquí con más en Radio Saracay. Gracias.